Pues, buenos días a todos. Les agradecemos mucho que se hayan sumado a nuestra conferencia de prensa. Es nuestra primera conferencia de este año, de este 2021. Les vamos a presentar nuestras cifras de salud y de vida. Y hoy nos acompañan los vicepresidentes de AMIS, Juan Patricio Riverol y Edgar Caram. Les vamos a hacer nuestra presentación inicial, ellos harán la presentación inicial y después tendremos nuestra sesión de preguntas como siempre. Adelante, los voceros de AMIS tienen la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muy buenos días y sobre todo desearles un feliz año a todos ustedes, esperando que estén muy bien en casa. Agradecerles que nos acompañen en esta primera conferencia del año con la información de gastos médicos y seguros de vida. Por favor, si me pueden poner la presentación. Bueno, la información que estamos presentando es la misma que habíamos visto durante todo el año pasado. Lamentablemente hubiéramos querido ya haber terminado con esto, pero sin embargo seguimos con esta pandemia y esta enfermedad. Tenemos más de 21,000 casos de asegurados por la póliza de gastos médicos mayores, en donde hemos tenido un costo promedio que ya no se ha movido mucho más, está en alrededor de los 405,000 pesos. La información que ven, estos 721.3 millones, es por la acumulación de información de las últimas 3 semanas, porque no habíamos reportado información. Es decir, que hemos pagado en la cobertura de gastos médicos más de 8,500 millones de pesos, en donde lamentablemente hemos tenido casos de montos muy grandes y que desafortunadamente no la han librado. El caso mayor fue de 29 millones de pesos. Hemos pagado, o el avance del pago ha sido del 70%, y esto ya lo he explicado semana tras semana, que tiene que ver con los tiempos entre la reclamación y el pago a nuestros asegurados. También, lamentablemente, de estas mismas personas que han tenido la cobertura de gastos médicos mayores, hemos acumulado hasta el día 4 de enero 1,120 personas que han fallecido. ¿Me pueden pasar la siguiente lámina, por favor? Como hemos visto, a nivel nacional, 6 de cada 10 casos se registran en los estados más grandes de nuestro país, en la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Y como podrán también observar, como hemos mencionado, es aquellos estados en donde ha habido menos de 100 casos están en el color gris, que afortunadamente hay algunos estados que han estado así, y algunos otros estados que lamentablemente hemos tenido más casos, que no solamente es en los 4 estados que ya comenté, sino que también en el norte del país, en donde también las cifras han estado en más de 500 personas. Es así como se ve el país, y bueno, pues ustedes lo van a poder contrastar también con la gráfica que ahora presente Juan Patricio, que son similares. La que sigue, por favor. Gracias. La tasa de letalidad se mantiene igual. El reporte que tenemos de las autoridades, quienes han tenido el caso por COVID-19, son más de 1,470,000 personas, en donde lamentablemente solamente el 1.4 tienen un seguro. Y como podrán ver en la gráfica del lado izquierdo, la tasa de letalidad de la población asegurada está en el 5%, y quienes no la tienen, o que es la población en general, está casi en el 9%. La información es importante. Más de 500,000 de familias sufren un quebranto económico por medio de la enfermedad, y esta no es la excepción. Y solamente 11.3 millones de personas cuentan con la protección de un seguro de gastos médicos. La tasa de contagio en la población asegurada está en 222 personas por cada 100,000, y en más de 1,160 personas en la población en general, también por cada 100 personas. La que sigue, por favor. Esta gráfica también la hemos presentado en cómo se ve la concentración de las personas que han tenido la enfermedad.
que hemos tenido la enfermedad, que se concentra entre 30 a 59 años de edad, el 70%, es así como se ve. Ya lo decía yo y muchas de las conferencias de prensa, que esta no es una enfermedad de personas mayores, esta es una enfermedad de todas las edades, ¿no? La que sigue, por favor. Sobre el monto de indemnización, el mayor monto de lo que presenté de más de 8.500 millones, la mayoría se concentra en las edades de 50 a 59 años de edad, y ahí se ve en la gráfica cómo está concentrado en cada uno de los rangos de edad el pago de la indemnización y cómo también ha estado la tasa de contagio, en donde podrán ver en la línea abajo de la gráfica que la mayoría está en las edades superiores a los 70 años de edad, en términos absolutos de edades y personas. La que sigue, por favor. Los hombres somos los que, también esto ya lo hemos visto, los hombres somos los que nos afecta más esta enfermedad. 14.560 casos de los 21 que estoy presentando, de los 21,000 y fracción, y en términos de montos, pues también absorbemos la mayoría del dinero, 6.800 millones de pesos. Afortunadamente, esta no es una enfermedad que ha afectado más a las mujeres, sin embargo, a los hombres ha afectado. Y en el monto de la indemnización promedio, vean, casi el doble. Las mujeres 263,000 pesos y en el caso de los hombres más de 450,000 pesos el monto promedio de la indemnización. Adelante, por favor. El costo promedio por enfermedad o por padecimiento, bueno, de la enfermedad, pero por atención, ya lo he también presentado, en donde podrán ver que aun cuando mantenemos un costo promedio de 404,000 pesos, dependiendo del procedimiento que requiera la persona, puede tener más monto de indemnización, y eso es como lo hemos visto. Todo lo ambulatorio cuesta alrededor de los 16,000 pesos. Había estado en los 14,000 pesos, pero la enfermedad se ha ido encareciendo. Y en la unidad de cuidados intensivos, sin que hablemos de la intubación, todavía está alrededor del 1,000,000 de pesos, y aquellos que han sido necesariamente intubados está cercano a los 4 millones de pesos. Esos son los montos promedios que, vuelvo a repetirles, esto se ha mantenido porque ya estadísticamente, cuando tienes un número de personas tan importante que han sido afectadas, pues ya parece que el comportamiento de las cifras pues se mantienen constantes. Adelante, por favor. Y esta es la gráfica de aquellas personas, lamentablemente, 1,120 que han fallecido, en donde la mayoría ha estado en la edad entre los 50 y 59 años de edad, y así el rango, como lo podrán ustedes apreciar en la gráfica. Adelante, por favor. Ahora le paso la palabra a Juan Patricio Riverol para que nos hable del seguro de vida. Muchísimas gracias por su atención. Sí, muchas gracias, Edgar. Bueno, igual que Edgar y que María Luisa, les deseo a todos ustedes un muy próspero y muy buen año 2021, y también espero que hayan terminado pues bien, sanos en el 2020. Pero sí, efectivamente tenemos todavía, vamos a tener este año, o por lo menos una buena parte del año, este reto de estar enfrentando los estragos y los efectos negativos de esta epidemia. Esperemos que las vacunas rápidamente empiecen a surtir efecto, en cuanto a que un porcentaje rápidamente se logre un porcentaje alto de la población, o la población más expuesta, que logre estar vacunada, para que realmente empiece a tener un impacto en que los casos de enfermedad, de complicaciones, pues vayan bajando en una forma drástica. Pues esperemos que en el segundo trimestre de este año. Pero bueno, por lo pronto están estas cifras, que son las cifras de los seguros de vida, el impacto que ha tenido el COVID-19 en la industria aseguradora.
Aquí tenemos como al día 4 de enero tenemos ya 8.400 millones de pesos indemnizados, que está representado en 38.100 casos. El caso mayor es un caso de 68 millones de pesos, como ya lo habíamos visto en conferencias anteriores, y el monto promedio son indemnizaciones de 220,000 pesos en seguros de vida. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución a lo largo de la República Mexicana, y tenemos que prácticamente el 40% de los casos están concentrados en la Ciudad de México, Estado de México y Veracruz. Tenemos, bueno, los casos, por ejemplo, de las entidades norteñas, en donde pues casi todas están arriba de los 1,000 casos. Y como nos vamos acercando al centro, tenemos Veracruz con 2.400, Tabasco con 1.500, Jalisco 1.400, Sinaloa casi 1.800, y la Ciudad de México y el Estado de México, la Ciudad de México con 7.500 y Estado de México con 4.500 casos. Es una distribución muy similar, digo, solamente ha ido creciendo el número, pero la distribución es muy similar a la que hemos visto en semanas anteriores. La siguiente, por favor. Aquí tenemos cómo vemos que entre personas de 50 a 69 años se concentra el 62% de los lamentablemente fallecidos. Si agregásemos a los mayores de 70, tenemos que el 77% de los fallecidos están en edades de los 50 años en adelante. Pero sí, efectivamente, afecta más a las personas mayores, a las de mayor edad, pero no deja de también tener sus impactos en edades más jóvenes, como de los 40 a 30 años. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución por género, que se corrobora también o se comporta de la misma forma que en el seguro de gastos médicos, donde el 70% de los casos son hombres los afectados, tanto en casos como en montos indemnizados. Y la siguiente, por favor. Esta es la última en lo que tiene que ver con seguro de vida, y les presentamos también, actualizamos la cifra de los casos más catastróficos, más importantes, que han afectado a la industria aseguradora a lo largo del tiempo, y vemos que ya el COVID está en el 6º lugar, con 854 millones de dólares. Probablemente, viendo las tendencias, llegamos a los 1,000 millones de dólares, lo cual la pondría en el cuarto, quinto lugar como de las principales catástrofes a las que ha hecho frente la industria aseguradora mexicana. Habíamos empezado, recuerdo, las primeras reuniones con ustedes, esperábamos no pasar creo que andamos en los 300 millones o 400 millones de dólares, y ya andamos en los 800, y hablando de probablemente llegar a los 1,000 millones de dólares. Entonces sí es una pandemia, una enfermedad que sí va a tener un impacto definitivamente en las aseguradoras, pero como bien se ve, no es un impacto que desde el punto de vista financiero pues tenga preocupadas ni a las aseguradoras en particular, ni a la autoridad regulatoria en lo general, porque pues las compañías estamos muy bien capitalizadas, muy bien sustentados sus productos y sus sistemas de administración de riesgos. Entonces, por ese lado no debemos tener no hay ningún temor, pero sí de que va a tener un impacto, está teniendo un impacto, definitivamente sí lo va a tener. Pues eso es todo lo que tenemos que presentarles, y pues estamos a sus órdenes para preguntas o algún otro tema que quisieran tratar. Y muchísimas gracias y muy buen día.
Muchas gracias, Juan. Edgar, tenemos una primera pregunta de Antonio Hernández del Universal. Adelante, Toño. ¿Qué tal? Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Un gusto saludarlos, pues que 2021 sea mejor para todos. Y dos preguntas, básicamente, conocer cómo está el tema de la saturación de hospitales al final de 2020. Se puso más grave este asunto, tanto para el sector público y privado. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Qué les han reportado? Y si ya es un factor de preocupación para las aseguradoras, pues dado las condiciones en que estamos con la enfermedad en este momento. Y sobre lo que comentaban de que podríamos alcanzar hasta los $1,000 millones, dado cómo está la enfermedad. No sé si ya son nuevas estimaciones o simplemente la tendencia que se está viendo. Y una más, si me permiten, ¿qué tan optimistas son ustedes con el tema de la vacunación? Sabemos que será un proceso largo, que quizá lo veamos hasta 2022, ya con mayores avances. Pero ¿qué tanto son ustedes positivos en ese sentido? ¿Qué tanto podría aminorar el impacto de la enfermedad? Muchas gracias. Si quieres, Edgar, déjame contestar primero. Le pusiste mute, Juan Patricio. Perdón. Sí es una mera estimación y es en base a la tendencia, tal cual. Pero sí se ve que podamos llegar a eso, porque como mencionaba tanto Edgar como yo, esto va a seguir, los casos se van a seguir presentando, por lo menos en más o menos con la intensidad con la que están presentando hoy durante el primer trimestre, ¿no? Ahora, en cuanto a la vacuna, mi opinión personal es que yo creo que la vacuna sí va a ser efectiva. Creo que se han hecho un esfuerzo enorme en toda la industria farmacéutica relacionada a estas cuestiones de las vacunas y sí se están viendo, sí está muy probado de que estas vacunas van a ser efectivas y el reto será poderlas aplicar en el menor tiempo posible. Pero pues de que va a llevar tiempo aplicarlas y mientras no se apliquen a un porcentaje alto de la población, los efectos negativos, digamos, de la pandemia, pues no estarán domados hasta que haya una parte grande de la población ya con esa defensa, ¿no? Y sobre el tema de los hospitales, pues la información que tenemos es efectivamente que hay una saturación. Sí es preocupante, por supuesto que es preocupante. Y máxime que también ustedes a través de distintos medios han visto que en distintas poblaciones y en distintos hospitales, tanto públicos como privados, sí ha habido declaraciones claras de una saturación de hospitales y a todos nos preocupa. Por eso, la importancia de mantenerlos lo más posible, evitando el contagio, lo más posible guardados, porque definitivamente en caso de que alguien llegara a recurrir y además a necesitar una hospitalización, pues es bastante lamentable que haya que estar como en lista de espera. Lista de espera, la salud no espera. Entonces, es muy relevante que nos sigamos cuidando, pero efectivamente sí nos preocupa la saturación. Y sobre los demás comentarios, yo coincido plenamente con lo que está mencionando Juan Patricio. Y lamentablemente el tema de la tendencia pues es muy clara. ¿Por qué razón? Porque no ha cambiado. Desde el día que empezamos con las conferencias de prensa, y no solamente eso, sino desde que empezamos con esta enfermedad, no hemos tenido una sola semana en donde veamos una tendencia a la baja, ni de enfermos, ni de fallecidos. Y por esa razón, pues los números que está mencionando Juan Patricio, pues eso es lo que nosotros creemos que va a llegar a ocurrir. Nada más, si puedo agregar, ¿ya han tenido problemas las aseguradoras para encontrar disponibilidad de hospitales? Más que problema, hemos tenido que estar muy cerca de los hospitales privados en los que tenemos relación para ir, yo te diría que semanalmente, 2 veces a la semana, tenemos conversaciones con ellos para que nos den la información, para que podamos generarle certidumbre a los asegurados y a la población en general. Entonces,
sí hemos estado muy cerca de ellos y sí, efectivamente, ha habido momentos en los que hay cierta saturación, en donde pues no ha habido espacio para ocupar camas, porque no las hay, para pacientes tanto asegurados como no asegurados. Es un hecho y por eso estamos tan cerca de ellos. Gracias. Ernesto Gloria, de Enfoque Noticias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Espero que estén bien. Edgar, te mando un abrazo. Igual Gracias. a Juan Patricio, María, a todos. Gracias. Tengo también 3 preguntas. Básicamente es la misma temática. Me acuerdo en conferencias pasadas que nos hablaban de que estaban en pláticas con la Asociación de Hospitales Privados para ver si podían ampliar esta capacidad antes de que viniera esta ola tan grande que estamos enfrentando de saturación. Me gustaría saber si hubo algún avance, porque efectivamente tengo un caso cercano en donde un paciente asegurado no encontró cama. A final de cuentas, quedó en el sector público. En fin, esa es una pregunta. 2, las vacunas, algo que he insistido, ustedes no, con este tema de que es experimental, de que está en proceso de certificación, que no ha pasado todas las pruebas, ¿no han pensado en, digamos, agilizar los trámites como para aplicarlas desde el sector privado? Y si esto impactaría, por ejemplo, en las primas que ofrecen a sus asegurados, es decir, si una persona ya está vacunada tendría un menor riesgo de contagio. Y finalmente, preguntarles, esta tendencia que se registra ahora en la zona metropolitana, concretamente la Ciudad de México, el Estado de México, ¿no la ven posible este escenario de rojo máximo para el resto del país en los próximos meses? Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, sobre el tema de la vacuna, bueno, mejor déjame contestarte en la primera. La primera que me hiciste es sobre el tema de las conversaciones con los hospitales. Por supuesto que las hemos tenido y sí han ampliado su capacidad para recibir a más personas con COVID. Es necesario y es obligado porque de alguna manera ellos mismos han visto la necesidad de ampliar en un piso o en algunas habitaciones más la capacidad instalada. Toda la capacidad que tenga que ver con unidades de cuidado intensivo siempre es más compleja por el equipamiento, ¿no? Sin embargo, todo lo que ha sido las pláticas con ellos, sí efectivamente han estado abiertos a ampliar su capacidad. Ese es por un lado. Por el lado de la vacuna, yo no sé, el tema experimental, no somos expertos en esto, pero lo que es un hecho es que siendo un problema tan grande a nivel mundial y trabajando científicos, yo me imagino del máximo nivel, a nivel mundial, debemos de confiar en la vacuna. Sin lugar a duda debemos de confiar en la vacuna y eso va a ocurrir. Tampoco hemos hablado a nivel gremial y tampoco hablando en particular la compañía que yo represento, de que cambiemos las condiciones de la suscripción de la póliza de gastos médicos a partir de que la persona esté vacunada. No lo hemos conversado. Estamos más ocupados y preocupados por el bienestar de las personas y en seguir mandando mensajes de prevención para que menos personas se contagien. No estamos pensando aún en que unos sí y otros no, de ninguna manera. Estamos queriendo mandar mensajes como gremio de que es importante que confiemos en la vacuna y que nos sigamos cuidando. ¿Me podría repetir la última pregunta, por favor? Claro, la última pregunta es relacionada a la tendencia que se registra actualmente en la Ciudad de México, el Estado de México, Okay, la zona sí. metropolitana. Si no ven este mismo escenario, pues, digamos, catastrófico Sí. para el resto del país en los próximos meses. Y Edgar, respecto a la vacuna, me refería, si ustedes no han pensado en, de alguna manera, coadyuvar con el gobierno para aplicar esta vacuna. Mira, más que sobre esa pregunta que me haces, sí hemos estado preocupados de manera particular en donde veamos que la vacuna se aplique lo antes posible a toda la población e inclusive llegar, y lo mencionó el señor presidente, sobre igual en el momento que las empresas decidamos empezar a ayudar tanto empleados como clientes en aplicar la vacuna. Sin embargo, todavía no hay nada formal. ¿Por qué? Sí estamos preocupados de ser un agente propositivo en que si somos empresas que podemos ayudar a que más personas se vacunen y tengamos las vacunas para ello, que lo hagamos. Al menos en los micromercados y en los colectivos que nosotros tenemos de manera directa, sin lugar a duda. Pero no hay nada todavía formal. Esto sí te lo quiero dejar súper claro.
Y sobre lo último, yo creo que uno debe de voltear a ver lo que ocurre en el país para también guardarnos. Es decir, lo que está sucediendo en la Ciudad de México, en el Estado de México y en otros estados de saturación por máximos contagios, los demás estados lo tienen que tomar en cuenta para seguir con las medidas de encierro, las medidas de cuidado, porque en cualquier momento, en cualquier otro lugar puede llegar a pasar lo que sucede en la Ciudad de México si las personas no tenemos el cuidado de seguir guardados, porque lo que ocurre en la Ciudad de México puede ocurrir en cualquier otro sitio. Y como tú bien sabes, la infraestructura hospitalaria de nuestro país en todos los estados no es igual. Entonces, podría llegar a pasar que en un estado que haya menos infraestructura hospitalaria, tanto pública como privada, si no guardan los cuidados, podrían llegar a tener saturación de hospitales mucho más rápido. Entonces, nuestra recomendación es que en verdad volteemos a ver lo que está pasando en estos estados y en la Ciudad de México para guardarnos y prevenir, porque sí puede llegar a ocurrir ese nivel de saturación, porque tú has visto que el contagio no ha bajado, no ha bajado. No es que uno haga una cosa o el otro haga otra, simple y sencillamente es la conducta de las personas que están siendo o estamos siendo más responsables o menos responsables en guardarnos. Gracias. Edgar, no, yo quisiera nomás agregar algo respecto a lo de que sí hemos hablado, estado en contacto con la autoridad para la aplicación de las vacunas. Sí hay un esfuerzo y hay una propuesta muy concreta de parte del Comité de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, en el que participamos como AMIS, muy seria, digamos, muy integral hacia el gobierno, para apoyar a la autoridad en una aplicación más eficiente, más rápida, más ordenada de la vacuna. Entonces sí hay planteamientos a la autoridad, y nosotros estamos subidos, digamos, o como parte de ese comité de salud, sí. Entonces, yo sí quisiera más apuntar eso, y creo que valdría la pena que ustedes como medios buscaran al CCE y al Comité de Salud en particular para conocer esa propuesta. Muchas gracias, Juan, Edgar. Voy a leer una pregunta de Enrique Pardo de TV Azteca. ¿En qué porcentaje han crecido los casos de gastos mayores y vida? ¿La tendencia comienza a mermar el presupuesto de las aseguradoras? Sobre el porcentaje, me imagino que estaba comentando el porcentaje de siniestralidad. Sí, ¿en qué porcentaje se han incrementado los casos? Sí. Muy bien. Bueno, en ambos casos ha habido un incremento muy relevante. En gastos médicos mayores, al principio de la pandemia se había mantenido porque muchas personas que utilizan el servicio de gastos médicos, pues se guardaron para no utilizarlo en otras enfermedades o en algún otro tema de hospitalización. Sin embargo, ha durado tanto la pandemia que evidentemente el porcentaje de gastos médicos se ha incrementado importante. El que ha sufrido un incremento todavía más relevante, que yo podría hablar por las cifras que tenemos en general, sí hemos tenido incrementos en donde la siniestralidad de vida ha pasado de ser siniestralidades normales del 30, 30 y tantos % a siniestralidades cercanas al 50%. Es decir, sí se ha habido un incremento de casi 60% en la siniestralidad de vida. ¿Y esto qué es? Simple y sencillamente que han fallecido muchas personas provocadas por esta enfermedad, de manera directa y de manera indirecta, y que han afectado a la siniestralidad. Ahora bien, nosotros como gremio asegurador estamos mucho más preocupados por la salud de nuestros asegurados, de nuestros clientes y de la población en general, que de otra cosa. Es decir, quiero ser muy claro al respecto. Estamos muy preocupados porque a pesar de que ha tenido una afectación real en las compañías de seguros, las compañías de seguros tenemos una fortaleza tal para enfrentar una situación como la que está presentándose, sí, pero sí se ha incrementado de manera muy relevante la siniestralidad. Gracias. Luz Helena Marcos de Expansión, ¿nos escuchas, Luz Helena?
Yo sí, ¿ustedes? Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Yo quisiera preguntar, habían hablado el año pasado de un servicio que estaban esperando implementar las aseguradoras de médico en tu casa. Quería saber si esta medida sí se implementó y saber a cuántos de sus clientes se les hizo llegar este servicio, en qué consistió y un poquito más de detalles, por favor. Hay una precisión que también quisiera hacer en ¿por qué en el top de los siniestros más caros está la representación en dólares, mientras que eh, todo lo que se hizo en gastos médicos y seguro de vida, perdón, está en pesos mexicanos? Nada más quisiera saber por qué uno lo manejan en dólares y otro en pesos. Y sobre el tema este de las vacunas, ¿ustedes entonces están pensando en implementar logística o si van a comprarlas? Eso no me terminó de quedar claro. No sé si me pudieran ayudar. Muchas gracias. Juan Patricio, ¿quieres comentar algo sobre los dólares o sencillamente es por tratar de hacer homogéneo un dato con otro? Así es, sí, es simplemente para poder hacer cifras comparables, ¿no? Eso es todo. Pero las erogaciones de las aseguradoras son en pesos. Y es nomás una conversión para poder comparar con los eventos anteriores. ¿Me podrías repetir tu primer pregunta, por favor? Porque sobre el tema de la vacunación, todavía está siendo prematuro lo que estamos viendo sobre la logística o sobre la compra de las vacunas. Finalmente, de lo que se trata es de ayudar a que más población y más rápido, como iniciativa privada, podamos hacer el programa de vacunación tanto a colectivos directos, y cuando me refiero a colectivos directos me refiero a los empleados de las compañías que representamos, a sus familiares, etcétera, de tal suerte que eso corra como pólvora alrededor de más y más personas vacunadas. ¿Y eso qué significa? Pues evidentemente adquirirlas y generar la logística de vacunación. Pero a nivel gremial se está hablando más de un apoyo al gobierno federal, tanto en logística como en la necesidad de la adquisición, porque la adquisición pues, se tiene que hacer en los laboratorios que la están ofreciendo. Eso es lo que te podría decir de la vacunas. Pero hiciste una primera pregunta. Sobre médico en tu casa. Esa es muy importante. Fíjate, a ver, yo te puedo contestar por lo que conocemos en términos del uso de la asistencia médica y del médico en casa. Las distintas compañías de seguros hemos tomado la decisión, pero cada quien de manera particular, más que gremial, en extender los servicios médicos a los clientes y asegurados para evitar que salgan de casa. Y lo que hemos hecho es ampliar este servicio de asistencia médica, tanto telefónica como médico en tu casa, y sí hemos visto un uso bastante importante. Estas asistencias históricamente tenían un uso muy bajo. Hoy se ha ido, no te puedo dar una cifra, pero si de cada 100 personas que tenemos, al menos las que han tenido la necesidad de hablarle a un médico, si han sido 30 personas, las 30 le han hablado a estas asistencias médicas. Por supuesto que ha tenido un incremento muy relevante y ha sido muy bueno, por cierto. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente porque estamos generando confianza en la población, en que en caso de que tengan la necesidad de hablar con un médico, no tengan que desplazarse a ver al médico, porque inclusive los médicos han ayudado tanto por a través de las asistencias médicas como los médicos privados y públicos a hablar con sus pacientes y decirles, hagamos una videollamada, no hace falta que vengas a que te cheque. Cuando haga falta que vengas a que te cheque, con gusto te recibo. Y eso ha sido muy importante. Yo creo que hay que cada día creer más en esa telemedicina y en la asistencia médica. ¿Esa asistencia médica, perdón, no se dio para casos COVID entonces? Claro, para casos COVID y para cualquier otro caso. Nada más que lo que te estoy tratando de decir es que más que sea un efecto gremial, cada compañía decidió cómo atender a sus clientes, a sus asegurados, extendiendo los servicios de prevención a través de videoconferencias con las asistencias médicas. Ok, gracias. Contrario. Gracias, Edgar. Viridiana Mendoza de Forbes. ¿Nos escuchas, Viridiana? Sí,
Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí. ¿Qué tal? Muchas gracias. Yo tengo algunas preguntas. La primera es si nos pueden contar un poco este proyecto del Comité de Salud del CCE. Entiendo la parte de que la iniciativa privada participe de la adquisición de vacunas para lo que decía Edgar hace un momento, de poder administrar la vacuna a los empleados o a los colaboradores de las empresas en las que operan. Pero entonces, este proyecto que se plantea el Comité de Salud no implica la venta de la vacuna, ¿es correcto? O sea, no se está hablando de vacunas aplicadas por el sector privado, pero por venta. Exacto. O bueno, eso es Exacto, lo que no. yo quisiera. No, Sí, no. No, ese proyecto lo que es un proyecto para aplicar la vacuna, pero la vacuna, aquella vacuna que es, pues, digamos, dada por la autoridad, por el gobierno. Sí, no se trata de el sector privado empezar a comercializar no la es lucrar. vacuna, no, sino ayudar al sector público, al gobierno, a aplicar la vacuna oficial o las vacunas oficiales y hacerlo, repito, de una manera organizada, ordenada dentro de todo el ámbito, el universo en el que las empresas del sector privado, las empresas miembros del Consejo Coordinador Empresarial, tienen los empleados y digamos, familiares, como bien decía Edgar, así como pues probablemente proveedores y demás, pero de una forma en donde el sector privado ponga los recursos humanos para aplicar la vacuna, pero no se está hablando de desarrollar o de comercializar una vacuna en particular o unas vacunas en particular. Tiene que ver más con la logística, porque de alguna manera, siendo un país tan grande, lo que estamos queriendo ayudar es a la logística para que haya más lugares en donde se distribuya y se aplique la vacuna. Eso es lo que queremos. Claro. Sí, nada más era como clarificar esa parte y tengo algunas preguntas más. Una sobre el caso de los 29 millones, me parece que que sí, o sea, ya lo habían mencionado antes, pero ¿cuál es la información que nos pueden compartir acerca de, no sé, si estaba localizado en la Ciudad de México? Creo que mencionaron que la persona falleció. Si nos pueden compartir algún detalle sobre género, sé que es privado y confidencial, pero como para darnos una idea del perfil de por qué fue tan caro, ¿no? Y la siguiente, hemos nosotros recibido en la revista, sobre todo por redes sociales, comentarios acerca de que los hospitales privados están discriminando a las personas, o sea, porque existe esta cuestión de la lista de espera, ¿no? Cuando los hospitales están saturados y que están discriminando a las personas que llegan con seguro de gastos médicos mayores. O sea, los hospitales están dando prioridad al ingreso de personas que van a realizar un pago de forma directa o que pueden realizar este pago de ingreso que algunos hospitales ya fijaron en $500,000, en $300,000, y que están discriminando a las personas que llegan y que dicen, oye, pero yo tengo mi seguro de gastos médicos. ¿Ustedes han recibido alguna queja al respecto? ¿Han platicado este tema con el consorcio de hospitales o los consorcios de hospitales con los que ustedes tienen o no tenían conocimiento de este fenómeno? Y la siguiente es, ¿qué recomiendan a los asegurados en virtud de que estamos viendo este fenómeno de que está la saturación hospitalaria pues bastante alta, ¿no? Y que es un fenómeno que es probable que inclusive pueda complicarse más. ¿Cuáles serían, o sea, para una persona que ya tiene diagnóstico, como, o sea, inclusive porque, por ejemplo, a un conocido también le dijeron, su agente de seguros le dijo, ¿sabes qué? Muévete a Pachuca. O sea, así como que ya considera como empieza a pensar en ciudades alrededor, porque no va a haber manera de ingresar en la Ciudad de México. Entonces, ¿cuáles serían como las recomendaciones ahí? Gracias. Bien. Bueno, no sé, Juan Patricio, ¿quieres comentar o comento sobre las recomendaciones? No, adelante. A ver, sobre las recomendaciones, lo siguiente. Todos los hospitales, cuando llegas, o la gran mayoría de los hospitales, llegas a la admisión. Y en el tema de admisión, aunque entres por urgencias o por hospitalización normal, en admisión te piden los datos generales y te piden algún medio de pago. Ahí no es que hagan un filtrado de quién sí o quién no
si tiene una póliza de gastos médicos o no. Yo tampoco puedo hablar si lo hacen o no lo hacen, pero el proceso normal de admisión, en donde una persona se sienta, da sus datos y se ingresa, es un proceso natural de todos los hospitales, y no creo que haya una discriminación, o al menos nosotros no hemos recibido como empresas un reclamo. Por el contrario, lo que nosotros hemos hecho es que haya una prestación de servicio y que amplíen la capacidad instalada para recibir a más personas en los hospitales. Sobre las recomendaciones, tampoco soy especialista en esto, pero sí decir lo siguiente. Cada quien, esta es una enfermedad en donde hay tanta información, tanta y tanta información, que hasta todo el mundo nos recomendamos distintas cosas unos a otros. La pregunta es a quién escuchas. Yo te diría una respuesta siendo yo una persona que creo que hemos tenido suficiente información al respecto. Una vez que una persona tiene un síntoma, cualquiera, tos, fiebre, dolor en el cuerpo, lo que tiene que hacer es no minimizarlo, y en ese minuto, no dejar pasar ni un día, ni 2 días, ni 3 días. En ese minuto tiene que hablar a su médico y tiene que tomarse la temperatura y tiene que tomarse la oxigenación a través de estos aparatos, los oxímetros. Cualquier persona que esté abajo de 90 de oxigenación se tiene que atender inmediatamente. Yo no soy médico, te lo repito, estoy repitiendo lo que dicen los especialistas. El gran problema que hemos tenido en nuestro país es que, como en muchas cosas, minimizamos las cosas y dejamos que transcurra el tiempo. Y en esta enfermedad, como tú lo conoces y la mayoría lo conocen, es una enfermedad letal muy rápida, que cualquier diagnóstico temprano te salva la vida. Cualquier diagnóstico no temprano y la persona está una semana con fiebre y esa misma semana con tos y tiene el COVID dentro del cuerpo, la situación se va a tornar muy complicada, y eso deriva en que luego tenga que ir a un hospital y que no haya hospitalización, porque tenemos ese mal a veces, ¿no?, de que minimizamos las cosas. Si a mí me preguntas, la sugerencia es esta: en el momento que haya cualquier síntoma, en ese minuto, no al siguiente día, en ese minuto, hablar con un médico, tomarse la temperatura, tomarse la oxigenación, y cualquier cosa que esté por debajo de 90, te tienes que atender inmediatamente. Esas son las recomendaciones que nos han hecho médicos, que nosotros hacemos a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, y los que tenemos el privilegio de tener más información por estar inmersos en esta industria, pues lo primero que tenemos que hacer es dar recomendaciones que son sensatas sin que seamos médicos especialistas. Sobre la persona, no te podemos dar información, como tú mejor que yo sabes. Sin embargo, sí decir que fue hombre y que fue un hombre joven. Fue un hombre joven el que falleció. Entonces, dicho eso, la razón de la duración o del monto es por la duración de la hospitalización y el tratamiento en la hospitalización. Esa es la razón. El tratamiento es el mismo, los importes cambian por la duración, tanto en las unidades de terapia intensiva o si requirió o no requirió intubación. Pero sí quiero ser súper claro con ello, de que de una manera o de otra, esta es una enfermedad que, aun cuando es muy rápida en su letalidad, hay personas que han durado meses hospitalizados y que lamentablemente han perdido la vida, y por eso esos importes tan elevados del gasto médico. Muchas gracias, Edgar. Tenemos, Ernesto Gloria nos pide hacer una aclaración. Dice, tengo una duda en este tema de las vacunas. No me quedó claro en esta logística que proponen. ¿Quién pagaría las vacunas? ¿El gobierno o la IP? No, bueno, lo que está planteado al día de hoy es que las vacunas van a ser cubiertas el costo por el gobierno. Eso es el planteamiento. Si cambiara, pues habría que analizarlo, pero el planteamiento es que
el gobierno es el que va a cubrir con el costo de las vacunas para toda la población mexicana. Perfecto. Muchas gracias. Pues es la última pregunta que tenemos registrada. Muchas gracias a todos por conectarse a esta conferencia de prensa y muchas gracias a nuestros voceros. Muchas Gracias a gracias. todos. Muy buen año. Buen año. A cuidarse. Igualmente para todos. A cuidarse. Gracias. Gracias, buen día. Buen día.